Asamblea, un abrazo para todos. Me confirman si me están escuchando, por favor. Perfecto, Roy. Ok, muy bien. Un abrazo para todos. Que el Padre Yahweh, como siempre decimos, les otorgue a cada uno de ustedes la bendición que Él ha preparado para ustedes en este día santo. Muy bien. Vamos a entrar entonces al tema. Y traigo una pregunta para este tema, ¿no? ¿Tiene usted el espíritu de santidad? Esa es la pregunta que quiero que nos hagamos, ¿no? ¿Tiene usted el espíritu de santidad? ¿Y cómo sabe usted que tiene el espíritu de santidad? Una pregunta para que cada uno se la haga en privado y se la responda en privado. Pero el tema tiene que ver con eso. ¿Cómo saber si tenemos el espíritu de santidad? Y para iniciar vamos a ir a Hechos, capítulo 2, versos del 1 al 4, vamos a leer, dice: al llegar el día de la fiesta de las semanas, estaban todos reunidos en un mismo lugar. Entonces está hablando de los creyentes, de los enviados que estaban allí. Dice verso 2, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos de espíritu de santidad y comenzaron a hablar en otros idiomas, según el espíritu les concedía expresarse. Entonces, vemos aquí en este relato de Hechos 2, de este famoso día de Pentecostés o de Shavuot, en el cual dice que están todos los enviados, y repito, junto con ellos estaban otros creyentes, y estaban allí tranquilos, aguardando y esperando, como el maestro les había indicado. Y en ese día de Shavuot, dice que la Ruach HaKodesh, o el Espíritu de Santidad, vino sobre ellos. ¿Cómo se hizo en ellos evidente que tenían este don? Y dice que fue porque ellos pudieron ver cómo, o algo semejante o parecido, no es que fuera literalmente, sino que dice que a vista era algo parecido, semejante a lenguas de fuego. Y comenzaron a hablar en lenguas, ¿no? O como lo leemos aquí en la versión israelita nazarena, la BIN, en otros idiomas. Pero comenzaron a hablar en lenguas. Y también profetizaban. Empezaron a hablar en profecía, ¿cierto? Entonces dice que esa profecía lo vemos allí expresado cuando dice que empezaron a hablar según el Espíritu les concedía expresarse. Ya en la escuela hebraica, el viernes anterior, se habló un poco de esto, de profecía, y es muy interesante. Y vamos a ver aquí cómo expresaron la escritura. Dice que la profecía es expresarse de acuerdo a la inspiración divina, de acuerdo a la Ruach HaKodesh. Y mire que esta figura, y quiero aquí que notemos un detalle, dice que se aparecieron como, insisto en ese como porque no es que fuera algo literal. Dice que esta figura de las lenguas de fuego, que fue una manifestación visible en ellos para evidenciar el poder que vino de lo alto sobre ellos. Y mire cómo esta lengua de fuego que se posó sobre cada uno de ellos desató su lengua natural. La asociación tan interesante que está allí, ¿no? Están todos reunidos, dice que de repente viene del cielo un estruendo grandísimo, un ruido muy fuerte, un viento recio, y luego se aparecen como estas lenguas de fuego sobre cada uno de ellos. Y al posarse esa lengua de fuego sobre cada uno de ellos, entonces dice que su lengua natural se soltó.
Se soltó para que pudieran expresarse o hablar en otros idiomas. Y lo más importante, lo que dice al final del verso, que a veces no se nota, ¿no? Es que pudieran profetizar. Y repito, ¿qué es profetizar en este contexto? Dice que es hablar, decir, proclamar el mensaje que Elohim tenía preparado para su pueblo en aquel día. Hay un pasaje, creo que vayamos meditando en ello, que nos tomemos el tiempo a veces para analizar la escritura, que nos estamos transportando, podemos en nuestra mente a aquel lugar, ¿no? Imaginarnos el evento, como ellos están ahí tranquilitos, repito, de pronto viene ese estruendo fuerte, ese viento recio, como dice la escritura, y sobre ellos aparecen unas lenguas de fuego que se posan sobre ellos y dice que empiezan a hablar, no solo en otros idiomas, que a veces uno se centra mucho en ese detalle particular, sino que empiezan a hablar lo que el Espíritu les iba concediendo. Y repito, hay en el Tanakh un pasaje que tiene unas características similares, ¿no? Es otra escena, es otro momento, es otra persona, es con un profeta, pero cuando uno ve los elementos se va a dar cuenta que hay cosas que son similares, ¿no? Y ese profeta es el profeta Yeshayahu, el llamado del profeta Yeshayahu, cuando le es llamado para hacer su ministerio, ¿no? Entonces vemos que el profeta se encuentra confundido por la visión que tiene, ¿no? Y aún más en su confusión se aterra porque dice, he visto al rey Yahweh. Pero él se expresa de una manera muy particular porque él dice, él se siente como un hombre común y dice, ¿cómo es que un hombre? Y repito, él por eso va a expresar, dice, no entiendo, ¿qué es lo que no entiende? ¿Qué es lo que lo tiene confundido? Que él dice, como un hombre común. Dice, y aún más, dice, se trata, dice, de labios inmundos pueda tener semejante revelación del rey Yahweh. Del rey sentado en su trono, ¿no? Como está allí. Y entonces dice que él está en ese pensamiento, está expresando esas palabras, cuando viene uno de los serafín y con un carbón encendido, entonces mire que el carbón encendido, y ahí es donde quiero hacer la similitud, el carbón encendido que se saca del altar, todo esto es una visión y son figuras, es similar a esa lengua de fuego que cayó sobre los enviados y los creyentes. Y es un carbón encendido que viene para hacer purificar. O sea, quiero que notemos estos detalles que son muy interesantes. Y entonces viene el seraf con su carbón encendido y toca los labios del profeta y le dice, ahora que esto, y eso que esto es el carbón encendido, ¿no? La brasa, dice, ahora que esto ha tocado tus labios, tu culpa será quitada y serás purificado. O dicen otras versiones, o perdonado tus pecados. Es que es algo muy interesante. Quiero que lo notemos, que lo comprendamos y lo dimensionemos cómo al profeta se le dice que por haber tocado el carbón, la brasa que salió del altar, esa brasa encendida, y toca sus labios, no solo dice que le purifica los labios, sino que también sus pecados han sido perdonados. Estamos hablando de perdón de pecados en el Tanakh, a un profeta que tenía que hacer una misión. Ahora, ¿para qué se le purifican los labios? ¿Para qué se le dice que han sido perdonados sus pecados? Ahí está el punto y es lo que quiero que analicemos entre los dos textos, para que a veces podamos comprender estos pequeños detalles y estos tesoros que van cerrando la escritura. ¿Para qué el profeta se le hizo esto? Mire que él está allí, repito otra vez, y él dice, como un hombre común de labios impuros puede tener semejante revelación del rey Yahweh. Viene el seraf con el carbón, le toca los labios y le dice, ahora que esto ha tocado tus labios, ya no son más impuros. O sea, tiene sus labios, ¿qué? Puros.
Y dice, y ha sido, tu culpa ha sido quitada, se ha perdonado tus pecados. Y la pregunta es, ¿para qué se le hizo esto al profeta? La respuesta es casi obvia, dice, pues para que el profeta fuera y anunciara la salvación de Elohim a su pueblo. Y eso es lo más precioso del texto, es eso, ¿no? A él se le purifica y se le perdonan los pecados para que sea él el que vaya y anuncie la salvación de Yahweh a su pueblo. Y ahí entonces es que hace precisamente, muestra el propósito y el significado de su nombre, Yeshayahu, la salvación de Yahweh. Y él va a ir y proclamar esa salvación de Yahweh al pueblo. Pero Yahweh le advierte y ¿qué le dice? Le dice, aunque ellos son duros de corazón, no van a entender, no van a aceptar el mensaje. Y al final de ese capítulo 6, entonces es un capítulo corto, no lo he querido leer porque no es el tema, simplemente lo traigo para ilustrar, para hacer este paralelo, para poder comprender, por ejemplo, lo que pasó ese día de Shavuot, ¿no? ¿Cómo va a venir ese espíritu de santidad sobre ellos a purificarlos para que vengan y anuncien las buenas noticias? En el capítulo 6 de Yeshayahu, del profeta Isaías, al final, ¿no? Cuando suena un poquito como negativo porque el padre les dice, ve y anúnciales, dice, pero ellos no van a creer, ellos no van a atender, no van a recibir la salvación de Yahweh, ¿no? Y dice, y sus casas, su tierra va a ser desolada, y el profeta pregunta, ¿hasta cuándo? Y ahí viene la esperanza. Él dice, ¿hasta cuándo? Entonces le dice, hasta que salga la raíz, el tocón de Yishai. Y después vamos a ver de ahí para adelante que se va a hablar de eso. Todo el profeta, su ministerio está basado en eso, ¿no? En anunciar y proclamar lo que es la salvación de Yahweh, no solo para su pueblo, sino también para las naciones. Y aquí vamos a ver otra vez ese paralelo. Por eso les decía, son dos eventos distintos, pero con unas características que son similares. Allí están los enviados, y principalmente me voy a enfocar en los enviados, que están sentaditos junto con los otros creyentes, y sobre ellos se posa una brasa, para tomar el lenguaje del Tanakh, ¿no? Eso que vimos ayer como una lengüita de fuego es una brasa que está sobre ellos, y entonces su lengua natural se suelta para poder hablar en idiomas, y son purificados para levantarse y hablar lo que el Espíritu les concedía que hablaran. O sea, dicho de otra forma, se levantaron a proclamar el mensaje de la salvación de Yahweh al pueblo. Y a diferencia de este texto al anterior, en este texto muchos escucharon el mensaje, no fueron todos, no fue todo el pueblo. Persistía el precepto de Yahweh cuando dijo, aunque son un pueblo duro, testarudo, duro de corazón, son testarudos, no van a recibir el mensaje, en esta ocasión sí lo recibieron. Dice que aquel día se hicieron la inmersión, creo que más de 3,000 personas, si no estoy mal. Sí, bueno, no tenía el dato, pero creo que fueron más de 3,000 personas que hicieron la inmersión ese mismo día, ¿no? Con solo ese mensaje creyeron. Y luego se fueron añadiendo, dice que después fueron añadiéndose cada día los que iban a ser salvos. Muy bien. Entonces, volviendo a nuestro relato de Hechos 2. Esa forma de fuego que cae sobre los enviados y sobre los demás hermanos es una señal. O sea, se hizo algo visible para que lo entendieran, para que entendieran, primero, que sus pecados habían sido perdonados. Eso es lo más interesante y lo más bonito. El maestro ya murió en el madero, estuvo tres días sepultado, como dicen las escrituras. Al tercer día Yahweh lo levantó de entre los muertos. Él estuvo con ellos, ¿no? Con señales y pruebas indubitables de que había sido él mismo el que había resucitado entre los muertos, que no era otro. ¿Sí? Que no era un fantasma, que no era una visión, que no era una aparición, que era algo real, que él había sido levantado entre los muertos por el poder de Elohim. Y luego que dice que le dio instrucción por más de 40 días acerca de las cosas del reino, entonces es llevado y elevado a la diestra del Padre Celestial.
llega el día de Shavuot y en ese día de Shavuot entonces es derramado sobre ellos el espíritu de santidad. Y en ellos se evidencia y se hace la señal de que sus pecados habían sido perdonados, tal cual como quedó allá, de manera, digamos, simbólica bueno, sí, como ese símbolo, ese símil allá con el profeta Yeshayahu, que su culpa sí había sido quitada, que sus pecados habían sido perdonados y que ahora en ellos descansaba el don de la Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad. ¿Qué debían hacer y qué hicieron inmediatamente? Se levantaron y empezaron a anunciar la buena noticia de la salvación de Elohim en el nombre del Adón Yahoshua HaMashiach, y ellos eran testigos de eso. Que es un evento impresionante, ¿no? Lo más grandioso de este día no solo es que llegó sobre ellos el Espíritu de Santidad, sino que se evidenció el perdón de los pecados por los méritos del Mesías Yahoshua. Quiero que esto no lo perdamos de línea, no lo perdamos de mente cuando estamos hablando de este tema de la Ruach HaKodesh. Porque el Padre es la fuente del Espíritu. El Padre es la fuente de la inspiración, el Padre es la fuente de la sabiduría, el Padre es la fuente del poder. Pero ahora el Hijo es el que lo reparte a quien quiere y como quiere. Y repito, en ellos, que llegara esa brasa, y estoy hablando en ese lenguaje metafórico, esa brasa que se posa sobre ellos, es una evidencia del perdón de sus pecados. Y ahora se levantan con esa inspiración a hablar y anunciar esa buena noticia, la buena noticia de la salvación de Yahweh, repito, a través del Mesías Yahoshua. Muy bien, volvamos a nuestra pregunta original, ¿no? Quería tocar este texto para hacernos otra vez la pregunta, ¿no? ¿Tiene usted el Espíritu de Santidad? ¿Y cómo sabe usted si tiene el Espíritu de Santidad o no? Sigamos leyendo, ¿sí? Cuando uno ha estudiado y va leyendo el libro de los Hechos con detenimiento, se va a dar cuenta que esa señal que se dio allí para los enviados, y digo, me centro en ellos, del hablar en lenguas, es escasa. No quiere decir que a partir de ahí todo el mundo que recibía la inmersión entonces inmediatamente recibía así el espíritu de santidad, y que aún más, recibiendo el espíritu de santidad, empezaron a hablar en lenguas. Se acabo de decir que este día de Shavuot dice que se bautizaron o hicieron la inmersión alrededor de ¿qué? De 3,000 personas. ¿Sí? A ver, aquí está en el verso 41, dice que eran alrededor de 3,000 personas que hicieron la inmersión. Y no se dice que las 3,000 personas hablaron en lenguas. O sea, esa señal visible que al recibir la Ruach HaKodesh, la persona empezara a hablar en lenguas. Si uno lee, repito, con detenimiento el libro de los Hechos, se va a dar cuenta que es bien escasa. Además, así en mi memoria y que lo traigo, creo que solo hay 3 casos y no hay más. Y esto de una vez ya nos va, nos va llevando a meditar en el tema. Entonces vimos el primer caso, que es aquí con los enviados, el día de Shavuot. Luego está el caso, y mire cómo son casos tan particulares y tan preciosos porque muestran una cosa muy, muy interesante. El segundo caso es con Cornelio y su familia, la gente que estaba con Cornelio, ¿no? Y obviamente se hizo necesario que los enviados, en este caso Shimón, Kefa y los que le acompañaban, se dieran cuenta o quedara en evidencia que ellos habían recibido el espíritu de santidad porque empezaron también, dice, a glorificar y alabar a Yahweh en lenguas. De tal forma que ellos se sorprendieron y dijeron, así que los gentiles también han recibido el don.
Entonces, ¿por qué Cornelio y su familia, los que estaban con él, empezaron a hablar en lenguas? Para hacerle manifiesto y evidente a Shimón Kefa y los que estaban con él, que los gentiles también, a ellos también se les había dado el mismo don, el don del Espíritu de Santidad, de la Ruach HaKodesh. Y eso los convenció. Y después de eso, ustedes pueden leer el capítulo 10, 11, luego el capítulo 15. Vamos acá. Y a ellos los convenció de eso. Y era necesario que eso se diera allí, ¿no? Y el otro caso, que está en el libro de Hechos, es de 12 varones que dice que servían a Elohim, que habían recibido la inmersión de Yohanan Hamadbil. Se habían hecho una teshuva, una inmersión de arrepentimiento, de teshuva, como dice la escritura, pero que ni siquiera sabían que existía una cosa llamada el Espíritu de Santidad. ¿Vamos acá todos? Y repito, si usted busca en el libro de Hechos, no va a encontrar otro pasaje más. El de Hechos 2, el de Hechos 10 y el de Hechos 19, si no estoy mal, que es de estos 12 varones que dice que habían recibido la inmersión de Yohanan Hamadbil, pero que ni siquiera sabían que existía una cosa de esas llamadas la Ruach HaKodesh, ¿no? Y entonces dice que Shaul, ellos hacen la inmersión, Shaul hace la inmersión, les hace la inmersión a ellos en el nombre del maestro Yahushua, dice que le impone las manos a estos 12 hombres y ellos inmediatamente reciben el Espíritu de Santidad y empiezan a hablar en lenguas. Y otra vez, ¿para qué es? Para evidenciar en ellos que sí existe una cosa que tiene poder, que es una inspiración divina que se llama la Ruach HaKodesh. Y seguir el camino. Ya después vamos a ver allá en 1 Corintios cómo el enviado Shaul le va a hablar a la asamblea y lo está colocando ahorita en More Yosef y el More Hiskiyaku en pantalla, que dice que el hablar en lenguas era para los incrédulos, para los no creyentes. Pero repito, quiero centrarme en esto. Si tener el espíritu de santidad, o mejor, lo cambio, si hablar en lenguas es una señal de tener el espíritu de santidad, que es a donde quiero ir, vamos a ver en el libro de los Hechos que solo hay 3 casos. E inmersión hizo muchísima gente, que lo dice el libro de los Hechos. Vamos acá, eso es lo bien interesante. Muchísimos hermanos creyentes genuinos hicieron la inmersión, recibieron el Espíritu de Santidad y aún así no hablaron en lenguas. Digo porque hoy muchos movimientos carismáticos, y como decimos aquí, no es la intención juzgar a nadie, sino para nosotros, ¿sí? Se habla que o se enseña que si no se habla en lenguas es porque usted no tiene el Espíritu de Santidad, o viceversa. Que si usted habla en lenguas es porque el Espíritu de Santidad está en usted, ¿no? Y hacen a veces ciertas manifestaciones externas, lo que a veces se llama una jeringonza, un balbuceo de palabras que son inteligibles, ¿no? Y otras manifestaciones externas hasta extrañas. Y aseguran que todo ello es porque tienen el espíritu de santidad. Y que es el espíritu de santidad el que los lleva, y entonces ve uno gente saltando, brincando, bueno, cantidad de cosas que, repito, está bien para ellos y dejémoslo ellos allá. El punto es para nosotros hoy. La pregunta para nosotros es hoy. ¿Tiene usted el Espíritu de Santidad? Y no hablo en lenguas, no hablo esa jeringonza, no salto, no brinco, no hago nada y entonces, ¿tengo el Espíritu de Santidad o no? Y quiero traer una nota aquí a colación, que es bien interesante. Cuando uno lee la conversión y la inmersión del enviado Shaul, no dice la Escritura que el enviado Shaul haya hablado en lenguas. Mire lo interesante, ¿no? Mientras de los enviados que están allí, bueno, ellos ya habían recibido la inmersión antes,
estaban allí tranquilitos, reciben el don del Espíritu Santo, empiezan a hablar en lenguas, en otros idiomas, empiezan a proclamar y anunciar la buena noticia. Cuando Shaul va camino a Damasco, es derribado, tiene esta visión del maestro Yahoshua, ¿no? Y la pregunta que ¿por qué me persigues? Le da una señal y le dice, vas a quedar ciego. Y después de 3 días va a ir un hombre, ¿sí? Hananyah, si no estoy mal, y él va a orar por ti y vas a recobrar la vista, ¿no? Todo eso era una señal para que se convenciera el enviado de quién lo estaba llamando. Y tal cual ocurrió, y entonces dice que cuando se le cayeron de los ojos como unas escamas, Saúl hace la inmersión, pero en ningún lado dice el texto que él salió allí o recibió el Espíritu de Santidad y empezó a hablar en lenguas. Sigamos pensando, ¿no? Ni tampoco dice la Escritura que hizo otro tipo de manifestación extraña. Y no por eso, y creo que ninguno de nosotros se atrevería siquiera a ponerlo en tela de juicio, llegar uno a pensar que entonces el envío Shaul no tenía el espíritu de santidad. Ben Salomón dice que él sabía, y además él dice que habla 2 o 3 idiomas. ¿Sí? Tampoco no es que fueran muchos así, pero seguramente hablaría arameo y hebreo, lenguas nativas. Por ser romano, seguramente no, hablaba el griego, ¿no? Hablaba muy bien el griego y seguramente latín también, por ser ciudadano romano. Y él lo dice en Corintios, dice, hablo 2 o 3 idiomas a lo más, pero con entendimiento, por su formación académica, obviamente. Bueno, hay otros también que aseguran que tener el don de la Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad o Espíritu Santo, como lo llaman, es que usted tenga el don de profetizar. Y ese profetizar lo coloco entre comillas, porque cuando se mira de fondo ese tipo de prácticas, caen y rayan en otras cosas, lejos, muy lejos de lo que la Escritura enseña acerca del don de la profecía. Entonces, tenemos aquí la gente que dice que usted tiene que hablar en lenguas para demostrar que tiene el Espíritu de Santidad o profetizar, ¿no? Y ese profetizar, repito, cae en otras cosas que no es lo que enseña la Escritura acerca de profecía. Todo esto que genera confusión, error entre las personas, entre la gente que realmente quiere acercarse a escuchar, a aprender. Y como caen en ese error, entonces son llevadas al engaño y a la falsa doctrina. Eso es lo que se dice afuera. Volvemos otra vez. ¿Y usted cómo sabe en verdad si tiene la Ruach HaKodesh? ¿Cómo sabe usted si tiene la Ruach HaKodesh? Muy bien. Entonces, para empezar, y de acuerdo a lo que leímos, es necesario decir y entender que para recibir la inspiración y el poder de lo alto, que es lo que llamamos la Ruach HaKodesh, o el Espíritu de Santidad, o Espíritu Santo, ¿no? Hay unos pasos previos, como unos prerequisitos, sin los cuales no es posible tener la Ruach. Si no hay estos pasos previos, es imposible que una persona tenga la inspiración divina, la inspiración de lo alto. Yo no sé qué pueda tener la persona, pero no es la inspiración, no es la Ruach HaKodesh. Ya los vamos a ver y vamos a ver por qué razones, ¿sí, no? Pues vamos al capítulo 2 de Hechos. Y vamos al verso 37. Mire que Shimon Kefa se levanta ese día, da un discurso impresionante, ¿no? Anunciando esa buena noticia acerca del Mashiach, de la salvación que viene a través del Mashiach. Y en Hechos, capítulo 2, verso 37, dice, cuando oyeron esto, se les afligió el corazón y preguntaron a Shimón y a los otros enviados, varones hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer?
O sea, ellos escuchan esa palabra, escuchan ese mensaje, y eso dice que les produjo en ellos una tristeza profunda en el corazón, y finalmente preguntan, ¿qué debemos hacer? Verso 38. Entonces Shimón les dijo, arrepiéntanse. Y voy a dejarlo hasta ahí. Arrepiéntanse. Bueno, terminemos el verso y luego analizamos. Arrepiéntanse y sumérjanse cada uno de ustedes en el nombre de Yahoshua el Mashiach para que se les perdonen sus pecados y recibirán el don del Espíritu de santidad. Entonces aquí lo que estamos viendo es que el envío de Shimón Kefa nos dice que para recibir la Ruach HaKodesh es necesario en primer lugar ¿qué? El arrepentimiento. O teshuvah, como se dice en hebreo, ¿no? Arrepentimiento. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Es el arrepentimiento una tristeza, un dolerse en el corazón, sentir una profunda pena allá en el alma? No. Si nos damos cuenta por lo que leímos en el verso 37, eso ya les había ocurrido de tan solo escuchar ¿qué? La palabra. Cuando los que estaban allí escuchando el mensaje de Shimón Kefa, escucharon ese mensaje que traía Shimón Kefa y que les dio Shimón Kefa, dice que ellos sintieron esa tristeza, sintieron ese dolor en el corazón y no sabían qué hacer. Y por eso le preguntan, varones hermanos, ¿qué haremos? Y en respuesta se les dice, hagan teshuvah, arrepiéntanse. Quiero conectar esto con el mismo mensaje que habló tanto Yohanan Hamadbil, Juan el Inmersor, como el mismo maestro Yahoshua, ¿no? Dice, arrepiéntanse porque el reino del cielo se ha acercado. Arrepentimiento, hacer teshuvah. Entonces, una persona que no haya hecho arrepentimiento conforme a la escritura es una persona que, repito, es imposible que tenga el Espíritu de Santidad. Me perdonen si de pronto suena así como muy cortante, muy brusco, ¿no? Pues es que no hay posibilidad. Aquí no hay matices, no hay grises. Antes de recibir el Espíritu de Santidad, es necesario hacer teshuvah, es necesario el arrepentimiento. Y repito, y el arrepentimiento no simplemente es una congoja, una tristeza ya en el alma, en el corazón, sino eso es lo que lo motiva ¿a qué? Al arrepentimiento. Lo lleva usted al arrepentimiento. Cuando decimos teshuvah, que la palabra en hebreo significa volverse, entonces uno dice, ¿a qué se vuelve uno? Y aquí es donde es importante leer con detenimiento la escritura. Verso 37, capítulo 2 de Hechos dice, cuando oyeron esto, ¿qué es esto? La palabra de Elohim que salió por boca de los enviados en cabeza de Shimón Kefa. ¿Qué hablaron ellos? La palabra de Elohim, la buena noticia acerca de la salvación de Yahweh. Y ellos escucharon eso y entonces dijeron, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué le dice el envío Shaul? Vuélvanse. ¿A quién? A la palabra de Elohim y búsquenlo a él. Teshuvah tiene que ver con volver a la palabra. Y ahora, ¿qué es volverse a la palabra de Elohim? ¿Qué es volverse a la palabra de Elohim? Porque son palabras que a veces decimos, sí, el arrepentimiento, la teshuvah, como le guste decirlo, pero no lo hemos captado. Porque estoy diciendo que el arrepentimiento no es ese dolor, no es esa tristeza. Ese es el impulsor que lo lleva a usted al arrepentimiento, esa pesadumbre. Pero es de oír la palabra. Cuando usted oye la palabra y se le dice a través de la palabra que usted ha venido pecando, que usted es un transgresor, que usted es un rebelde, que usted no está cumpliendo la voluntad de Elohim, eso le produce a usted un profundo dolor. Pero no es arrepentimiento, es ese profundo dolor el que lo impulsa y lo mueve a usted al arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es volverse a la palabra de Elohim, y volverse a la palabra de Elohim es creerle a la palabra.
Es empezar a creer en la palabra. Y creerle a quien dio la palabra. Por eso dice que es imposible, sin confianza, sin fe, agradar a Elohim. Creer y empezar a creer en la palabra es creer en aquel que dio la palabra y que lo que dice allí es verdad, y eso es lo que se debe hacer. Eso es arrepentimiento. Entonces es necesario entender que el arrepentimiento es la opción provocada como consecuencia de oír la palabra de Elohim. Y que esa palabra lo lleve a usted el convencimiento de que estaba equivocado, que usted podía tener la mejor intención del mundo, pero que usted estaba equivocado porque estaba haciendo precisamente lo que le desagrada al Todopoderoso. Cuando esa palabra entra en un corazón de carne, por eso es que va a producir ese pesar, esa tristeza, y entonces uno dice, ¿qué voy a hacer? ¿Qué debemos hacer? El More está escribiendo, Shubu mitakhejen, volverse de sus caminos, volverse uno de sus malos caminos para encaminarse con Elohim, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Volver a la palabra, creerle a Elohim. Mire, la gente lee mucho la Biblia, no le gusta leer la Biblia, pero no le cree a la Escritura. Hay dos cosas ahí que son distintas, ¿no? Volverse a la palabra, oír atentamente la voz de Elohim, porque Él en su bondad nos está llamando, nos está trayendo hacia Él. Como dice la Escritura, vamos a la carta a los Romanos. Romanos, capítulo 2, verso 4 dice, ¿o es que menosprecia su inmensurable bondad? La inmensurable bondad es algo que no se puede medir, que no se puede siquiera tener una idea de lo grandiosa, grande que es la bondad de Elohim. Dice, ¿o es que menosprecia su inmensurable bondad, su tolerancia y su paciencia, ignorando que la bondad de Elohim te guía al arrepentimiento? Entonces somos guiados al arrepentimiento, ¿por qué? Por la bondad de Elohim. Porque Él es el que nos está llamando hacia Él. Segunda de Pedro, o sea, la segunda carta de Shimon Kefa, precisamente. Capítulo 3, verso 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9 dice, Yahweh no demora su promesa. O sea, está hablando no solo de la promesa, sino que hay un juicio final, ¿no? Y él dice el enviado Shimon Kefa, dice, tranquilitos, Yahweh no demora su promesa, según lo que algunos consideran demora, más bien es paciente para con ustedes, porque no quiere que nadie se pierda. Esa es la bondad de Elohim. El deseo de Elohim es que nadie se pierda. En su bondad y en su misericordia, Él desea que todos se salven. Además, por eso dice la Escritura, el famoso verso de Juan 3:16, de tal manera amó Elohim al mundo que ha dado a su Hijo, a su unigénito, para que todo aquel que cree en Él tenga vida y no se pierda. Ese es el deseo de, repito otra vez, ¿no? Dice, estamos leyendo verso 9, ¿no? Yahweh no demora su promesa según lo que algunos consideran demora, más bien es paciente para con ustedes porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de nuestro Padre Celestial. Da esa paciencia, la paciencia tolera muchas cosas, esperando a ver cuántos más realmente se vuelven a Él. ¿Cuántos más le van a creer a la palabra y van a empezar a caminar conforme a la palabra, que es la expresión de su voluntad? Primera Timoteo, capítulo 2, verso del 1 al 4, dice así, por esto exhorto ante todo que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres. El mensaje que envía Shaul a Timoteo, hacer esa intercesión por todos los hombres,
por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que llevemos una vida tranquila y reposada en toda piedad y dignidad. Esto es bueno y aceptable delante de Yahweh nuestro Salvador, quien quiere que todos los hombres se salven y que lleguen al conocimiento de la verdad. Por tanto, el arrepentimiento es el acto de volverse, repito otra vez, insisto en esto, de volverse y creerle a Elohim y a su palabra. ¿Para qué? Para salvación. Ese es el deseo de nuestro Padre Celestial. Entonces, primer requisito, en el caso nuestro, es, ¿ha hecho el arrepentimiento? ¿De verdad le cree usted a Yahweh? ¿Le cree a lo que Él dice en su palabra y vive usted por cada palabra que sale de su boca? Si usted no está haciendo eso, teniendo en cuenta que somos seres mortales, limitados, defectuosos, pero si usted no está haciendo eso, no es posible que esté el Espíritu Santo en usted. Así usted sea lo más buenecito y lo más buena gente de este mundo. 2, el perdón de pecados. Que Shaul dijo, arrepiéntanse y sumérjanse cada uno en el nombre del Adón Yahoshua HaMashiach para el perdón de los pecados. Entonces vamos a ver que el arrepentimiento va a traer como fruto, como consecuencia, el perdón de pecados. Porque hay que creerle a Elohim. Hay que creerle a Elohim que realmente Él nos va a perdonar de nuestros pecados. Y el perdón de pecados no es nada más y nada menos que el anular y el borrar toda transgresión que se haya cometido en el pasado de la palabra. Mire que hay un momento en el cual uno escucha la palabra y a partir de ahí que viene ese sentimiento de decir, sí, he pecado, he transgredido, en mi ignorancia, en mi locura, he cometido estos errores. Yahweh, perdóname. Y para eso es necesario entonces ir y hacer ¿qué? La inmersión en el nombre del Mesías. Para que todas mis transgresiones de ahí, de ese momento al pasado, queden totalmente, ¿qué? Borradas y anuladas. Yo que estoy haciendo la claridad desde ese momento hacia atrás, ¿no? Toda infracción que se haya cometido en contra de la palabra de Elohim, en lo que llamamos la Torá, los mandamientos, las leyes de Elohim, entonces son perdonadas. Y ello va a quedar evidenciado precisamente por la fe, porque se necesita mucha confianza. Creerle profundamente a Elohim, que si yo voy y hago la inmersión en el nombre del Adón Yahoshua HaMashiach, entonces mis pecados son perdonados. Esto es lo que se llama un verdadero paso de fe, con una convicción plena de que es así. Hechos capítulo 3, vamos al libro de Hechos capítulo, leamos ahora el capítulo 3, verso 19. Me pasé, ya iba en Juan. Hechos capítulo 3, verso 19 dice, así que arrepiéntanse y conviértanse para que queden borrados sus pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia de Yahweh. Se necesita una convicción plena, o sea, la inmersión no simplemente es bajar al agua y mojarse, sino hay que tener toda la convicción, toda la mente, todo nuestro ser convencido que ir y hacer ese símbolo, porque hacer la inmersión, déjeme decirle, hacer la inmersión en agua tan solo es un símbolo. La verdadera inmersión es la que se hace en el Maestro Yahoshua. La del agua es un símbolo de esa inmersión. Y esto es otro tema precioso para hablar, y de lo cual hay mucho de qué hablar. Hay que, repito, tener la confianza y la convicción que al hacer la inmersión se nos atribuye la muerte de nuestro Maestro Yahoshua como la paga por nuestros pecados, por nuestras transgresiones ante la Torá. ¿Para qué? Para quedar limpios y sin deuda delante de nuestro Elohim. Hacemos aquí un paréntesis.
La salvación, insisto mucho en esto, la salvación es por gracia. La salvación nos resultó a nosotros gratuita, a usted, a mí, que hemos pecado y que por fe nos hemos acercado a la ofrenda perfecta de nuestro Elohim, la que Él dio por nosotros, que es el Maestro Yahushua. Y esa salvación es gratuita para nosotros. Pero eso no quiere decir que nuestra salvación es gratis. La transgresión de nuestros pecados, la rebelión nuestra en contra de nuestro Elohim, tiene un alto costo. Y esa es la fe, esa es la convicción con la cual nos acercamos a Él. De decir, que sea esa tu ofrenda, la que sea la paga por mis pecados. Y ahí vamos a ver ese simbolismo precioso, cuando precisamente allá en la Torá decía que el pecador debía llevar un animalito inocente, y ponerlo, ofrecerlo en lugar de sí mismo. No era el cordero, no era la ovejita, no era el macho cabrío, no era el toro o la vaca el que debía morir. El que debía morir era yo por mis pecados. Pero muere el inocente por el pecador. Hay que tener esa convicción para hacer la inmersión, entenderla. Y repito, no es la inmersión en el agua, que es un símbolo. Que no por ser un símbolo, y también lo he dicho en ocasiones pasadas, no quiere decir que sea menos importante, ¿no? Pero es un símbolo. La verdadera inmersión es la que se hace en el Mesías Yahushua. Y eso lo explica claramente el enviado Shaul en Romanos capítulo 6. Dice, cuando somos injertados en su muerte para ser injertados en su vida. Es el ser injertados en la muerte de Él lo que nos trae el perdón de los pecados. De lo contrario, no hay perdón de pecados, y si no hay perdón de pecados, es imposible que el Espíritu de Santidad more en usted. Así es sencillo. Duro, pero es así. Y como diría el enviado Shaul, y si la cosa es así, todavía estamos en nuestros delitos y pecados. Y no puede haber espíritu de santidad en alguien que esté todavía en sus delitos y pecados. ¿Sí? ¿Por qué son unos prerequisitos? Se necesita hacer ello, con esa convicción, con esa realidad, para poder entonces recibir la Ruach HaKodesh. Repito acá, ninguno que diga tener la Ruach HaKodesh y no haya hecho estos pasos previos puede tenerla. Es imposible. Y mire cómo es curioso, cuando Shaul va a relatar lo que fue su proceso de conversión, su inmersión, allá en Hechos capítulo 22, verso 16, entonces dice que le está hablando, ahí se me fue el nombre del hermano que le hizo Ananías, creo que se dice Hananyá. Le está hablando Hananyá y entonces le dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y sumérgete y lava tus pecados, invocando su nombre. Esto fue lo que se le dijo a Shaul, ¿no? ¿Qué te detiene? ¿Por qué te tardas? Y es la pregunta. Si usted ha entendido esto hoy, no importa si ya hizo en el pasado una inmersión, pero si no ha hecho la inmersión en el Mesías Yahushua, ¿por qué se tarda tanto? ¿Qué lo está deteniendo? Vaya y corra y haga esa inmersión, sumergiéndose en su nombre para el perdón de los pecados. Es solo a través de ser injertados, repito, en la muerte del Maestro Yahushua, es que podemos ser perdonados de nuestros pecados. Y es por su resurrección, la vida de Él, que nosotros llegamos a ser limpios y purificados de mala conciencia para invocar entonces a Elohim por su nombre y ser salvos, porque no hay otro nombre en el cual se encuentre salvación. Y todo aquel que invoque el nombre de Yahweh será salvo. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 21.
Primera de Pedro, capítulo 3, verso 21 dice, aquella agua era un símbolo de la inmersión que ahora los salva a ustedes también. Está hablando el caso del relato de Noah con su familia, que fueron salvos del Mabul, ¿no? Y dice, y aquella agua era un símbolo de la salvación. Ahora, yo quiero leer el contexto que el enviado Shimon Kefa está hablando de esa agua del Mabul, ¿no? Pero yo quiero tomar esto también y extenderlo a el agua en la cual nosotros todos hacemos la inmersión alguna vez. ¿Sí? Dice, aquella agua, cuando usted hizo la inmersión, finalmente, ¿qué es? Es un símbolo, dice, de la inmersión que ahora lo salva a ustedes también, no en cuanto a quitarle la impureza carnal, sino en cuanto a la respuesta de una conciencia limpia para con Yahweh mediante la resurrección de Yahoshua el Mashiach. Es necesario que este vaso de barro, este recipiente, sea limpio y purificado para que pueda ser receptor del espíritu de santidad, de la Ruach HaKodesh. Y esa purificación solo se obtiene gracias a la resurrección del Mashiach, Yahoshua, de entre los muertos. Y para ello se requiere plena confianza en Elohim. Porque aún sin verlo, somos testigos de que Yahweh Elohim, en su poder y en su bondad, levantó a Yahoshua HaMashiach de entre los muertos para darnos vida juntamente con Él. Él ya tenía la vida, Él se merecía la vida, Él no merecía morir, pero murió por nosotros y el Padre lo levanta de entre los muertos por nosotros. Y es su vida la que a nosotros nos purifica, es su vida la que a nosotros nos hace limpios y aceptos delante de Él. Entonces, paso 1, arrepentimiento. Paso 2, el perdón de pecados. Paso 3, la obediencia. Vimos que Teshuvá era creerle que a Yahweh y a su palabra. Y creerle me debe llevar a mí inequívocamente a obedecer. Si yo no obedezco, entonces no he creído. Una vez limpios y perdonados nuestros pecados y habiendo oído la palabra de verdad, todo esto se refrenda y el arrepentimiento nos lleva a eso, ¿a qué? A la obediencia a la palabra de nuestro Padre Celestial. Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26, verso 20. Dice, más bien primeramente a los que estaban en Damesec y en Jerusalén y por toda la tierra de Judá y a los gentiles, les he proclamado que se arrepientan y se conviertan a Elohim haciendo obras que demuestren arrepentimiento. Esa es la defensa que hace Shaul de él, ¿no? Dice, por el contrario, en todo lado a donde yo he ido, lo que he estado es proclamando la buena noticia y diciéndole a la gente que se vuelva al arrepentimiento, haciendo obras, buenas obras que demuestren su arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento no solo se va a quedar en que yo le creo a Elohim, si está la palabra de Yahweh, la Santa Biblia, y entonces sí, y me quedo ahí. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento va a terminar su obra en que usted le llegue a creer a la palabra de Elohim y ponga usted por obra su palabra. O sea, dicho de otra forma, ser obediente. Vamos a la carta de Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, versos 5 al 8. Dice así. Hablando de Yahweh, nuestro Padre Celestial, dice, Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino según su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu de santidad, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Yahoshua el Mashiach, nuestro Salvador. Y esto, para que seamos declarados justos por su favor, seamos hechos herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Fiel es esta palabra acerca de estas cosas
quiero que hables con firmeza para que los que han creído en Elohim procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Está hablando Shaul, no está hablando ni Shimon Kefa, ni Jacob, ni ninguno otro, sino el enviado Shaul, Pablo. Dice, una vez limpios, una vez purificados, insístales y hábleles firmemente que deben, dice, hábleles con firmeza. ¿A quiénes? A los que han creído en Elohim, a los que se han arrepentido, a los que han hecho la inmersión para el perdón de sus pecados, que deben ocuparse en buenas obras. Y que estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Las obras de justicia nacen de un corazón arrepentido y justificado por el lavamiento para salvación. Y no es al revés. No es que yo tenga que hacer obras de justicia para recibir la salvación. Es todo lo contrario. Las obras de justicia van a nacer, repito, de un corazón arrepentido, de un corazón justificado por el lavamiento de la salvación. ¿Para qué? Porque es importante hacer esta notica para que no se piense entonces que se obtiene la salvación por obras. No hay nada que usted y yo podamos hacer para recibir semejante regalo tan grande. Pero la obediencia es muy importante porque es una señal que refrenda no solo el arrepentimiento, como lo acabamos de decir, sino que es una señal de plena confianza en la palabra de Elohim. La obediencia es una señal de plena confianza en la palabra de Elohim. O sea que lo que Yahweh dijo es cierto. Como es cierto, yo lo pongo por obra. Y entonces, ¿el resultado de ello qué es? Que Yahweh Elohim derrama la Ruach HaKodesh sobre esa persona. Y la Ruach HaKodesh entonces viene a ser esa señal también, por decirlo así, ¿no? Que esa persona ha sido completamente consagrada, separada para Elohim. Hechos capítulo 5, verso 32. Dice, nosotros somos testigos de estas cosas y también lo es el Espíritu de Santidad que Yahweh ha dado a los que le obedecen. Una persona que no obedezca a Yahweh, déjeme decirle, con una profunda pena en el corazón, es una persona que no tiene el Espíritu de Santidad. La Escritura es clara y dice, solo a los que le obedecen, Yahweh da de su Espíritu de Santidad. Segunda Corintios capítulo 7, verso 1. Segunda Corintios capítulo 7, verso 1 dice, así que, amados, ya que tenemos estas promesas, limpiémonos de toda impureza carnal y espiritual y consagrémonos completamente por respeto a Elohim. Espíritu de santidad en el creyente debe ser esa señal, ese sello, esas arras que muestran una completa consagración a Elohim. Y mire que aquí el enviado Shaul está diciendo, no solo de carne, no solo de las impurezas exteriores de nuestra carne, sino también habla de qué, de lo espiritual, de lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón. Todo tiene que ir apartado, consagrado para Elohim. Y ese es el trabajo en el que estamos, de ir llevando, ir caminando cada vez más hacia esa santidad, al estar apartados para nuestro Padre Celestial. Primera carta de Shimon Kefa, primera de Pedro, capítulo 1, verso 2, dice, elegidos conforme al previo conocimiento de Yahweh el Padre, por la santificación del Espíritu, para obedecer a Yahushua el Mashiach y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz se les multipliquen.
Aquí nos está diciendo que lo que nos santifica precisamente es el Espíritu de Santidad. Esa es la función que cumple el Espíritu de Santidad en el creyente, es santificarlo, apartarlo, separarlo para un uso exclusivo hacia Yahweh Elohim. Por eso es que una persona con el Espíritu de Santidad no puede estar, es imposible que esté en idolatría, por ejemplo. Porque el mismo Espíritu lo aparta para el uso exclusivo de Yahweh Elohim. Y aquí es donde, cuando se han cumplido precisamente todos estos requisitos, recuerden lo que le dijeron los oyentes allá en el discurso a Shimon Kefa, ¿no? En Hechos 2, cuando le dice, se compungieron de corazón y preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Shimon Kefa les dice, arrepiéntanse, hagan la inmersión en el nombre del Mesías Yahoshua para el perdón de sus pecados, y entonces se derramará en ustedes el Espíritu de Santidad. ¿Para qué? Para que se cumpla precisamente lo que él acababa de decir, citando al profeta Joel. Hechos capítulo 2, verso 16 al 18 dice, esto es lo que dijo el profeta Joel. Y en los últimos días, dice Yahweh, derramaré de mi espíritu sobre toda clase de persona, y los hijos e hijas de ustedes profetizarán, sus jóvenes verán visiones, sus ancianos soñarán sueños. Y también sobre mis siervos y sobre mis siervos, en esos días derramaré de mi espíritu y profetizará. Y entonces se derrama el Espíritu de Santidad sobre nosotros para profetizar. ¿Qué es profetizar? Hablar conforme a la inspiración divina, la palabra de Elohim. Vienen esos días, dicen que Yahweh después derramará, dice, de su espíritu sobre toda carne. Derramará de su Ruach HaKodesh sobre toda carne. Ya que es muy bonito, porque cuando se va a hablar de eso de derramar la Ruach HaKodesh sobre las personas, dice que entonces convierte lo que es desierto, lo que es estéril, como un campo fértil. Y eso lo anunció, mire, curiosamente, el profeta Yeshayahu, del que hablamos al comienzo. Vamos a ver el profeta Yeshayahu, Isaías, capítulo 32, verso 15. Isaías, capítulo 32, verso 15, dice así, hasta que se derrame sobre nosotros el espíritu de lo alto y el desierto se transforme en un campo fértil, mientras al campo fértil se le considera como mero matorral. Claro, uno puede aplicar esto de una forma literal y entonces pensar en los desiertos y que los desiertos donde hay arena, sequedad, no hay agua ni nada, empiece a surgir el campo fértil, ¿no? Y lo que es el campo fértil tan solo se ve entonces como si fuera un matorral, dice la escritura. Aquí estamos hablando en el sentido espiritual, porque lo que se derrama es el espíritu de santidad en esa tierra que es que un desierto árido, pero el espíritu de santidad viene y renueva ese interior de tal manera que se vuelva una tierra buena, una tierra fértil. Y esto el maestro Yahoshua lo ilustró bellísimamente con la famosa parábola del sembrador. Y se acuerdan que dicen que la semilla, que es la palabra, entonces cayó en tierra buena y esta produjo al 100, al 60 y al 30 por uno. ¿Por qué esa tierra fértil le va a producir eso? Ah, porque tenía el espíritu de santidad. Y miren aquí la belleza. Usted tiene el espíritu de santidad. ¿Quiere saber si usted tiene el espíritu de santidad? Es qué tanto está produciendo la palabra de Elohim en usted, fruto. No importa si es al 100, al 60 o al 30 por uno, pero que esté produciendo fruto. Mire, no importa si usted habla 1000 idiomas, no importa si usted levanta muertos, si usted hace señales, si hace milagros, y aún así, si no tiene la semilla de la buena semilla, que es la palabra Yahweh en usted produciendo fruto, entonces eso es vano. Mire cómo Shaul lo dice de una forma hablando del amor, ¿no?
Dice, y puedo dar mi cuerpo que sea quemado, darle todos mis bienes a los pobres, hacer milagros. Además, dice una forma como irónica, dice, puedo hablar hasta el idioma de los ángeles, de los mensajeros celestiales. Dice, y si no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, la manifestación del Espíritu de Santidad no se va a tratar de qué haga usted en cuanto a señales o cosas o buenas obras allá afuera. La manifestación del Espíritu de Santidad es que ese desierto que hay en su vida se vuelva una tierra fértil y produzca al 100, al 60 y al 30 por uno. Que la palabra quede sembrada en usted y empiece a florecer. Isaías, capítulo 44, versos del 1 al 5 dice así: y ahora escucha, Jacob, mi servidor, Israel, a quien yo escogí. Así dijo Yahweh, tu hacedor, tu creador, que te ha ayudado desde que naciste. No temas, mi servidor Jacob, Yeshurun, a quien yo escogí. Así como yo derramo aguas en suelo sediento y lluvia en tierra seca, así derramaré mi espíritu sobre tu linaje, mi bendición sobre tu posteridad. Miren lo que estamos hablando, lo dice el profeta Joel, lo está diciendo Yahweh a través del profeta Joel, a través del profeta Yeshayahu, a través del Mashiach Yahoshua, a través de los enviados, lo está diciendo todo el tiempo. Lo que está seco, estéril, sin vida, viene otra vez a florecer gracias a la inspiración divina y al poder de lo alto, a la Ruach HaKodesh. Verso 3 estamos leyendo y dice, quiero que noten esto porque ahorita vamos a hacer otro conector. Vamos a hacer aquí una pequeña alegoría para que lo entiendan. Dice que entonces cuando el derrame de su espíritu, ¿cierto? Dice, sobre tu linaje, o sea, sobre Israel, por eso es que nosotros hablamos de ser injertados en Israel y somos del pueblo de Yahweh que es Israel, ¿cierto? Para que este pasaje lo podamos aplicar a nosotros, si no, no se puede tampoco. Aquí claramente dice Yahweh, dice, derramaré de mi espíritu sobre tu linaje, le está hablando a Jacob, al que renguea. Me acordé de ahora del mensaje que dio una vez el Moregis Quillajú, de Jacob, al que renguea, ¿no? Dice, mi bendición, ojo acá, quiero que subrayen esa palabra, mi bendición sobre tu posteridad. Verso 4, y brotarán como la hierba, como los sauces junto a corrientes de aguas. Uno dirá, yo soy de Yahweh. Otro usará el nombre Jacob. Otro escribirá en su mano de Yahweh y adoptará el nombre de Israel. Mire cómo se está uniendo acá y dice que ese es el linaje, esa posteridad que se va a unir a dos nombres particularmente. Al de Jacob o Israel, a decir que pertenece a la casa de Israel, a la casa de Jacob, pero también dice que están unidos al nombre de Yahweh. Y entonces dice uno, yo soy de Yahweh. Y escribirá en su mano, yo soy de Yahweh. O sea, dicho, sus acciones son hechas para Yahweh. ¿Con qué asociamos este pasaje de Isaías? ¿Con qué lo podemos asociar? Cuando dice yo soy de Yahweh, yo pertenezco a Yahweh, y entonces dice Yahweh, y entonces vendré y bendeciré a tu posteridad. ¿Cuándo? Cuando derrame de mi espíritu sobre tu linaje. ¿A qué lo asociamos? A un bello pasaje que está en la Torá, que cada Shabbat lo usamos, porque le creemos a Yahweh Elohim. Porque queremos decir, yo soy de Yahweh. Porque queremos decir, pertenecemos a Yahweh. Está en Números, Bamidbar. Mire, curiosamente, el libro del desierto, ¿no? Bamidbar. O Bamidbar. Capítulo 6, verso 22 al 27. Números, capítulo 6, verso 22 al 27 dice, Yahweh le habló a Moshe, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirán ustedes al pueblo de Israel. Díganles,
precioso el pasaje. Están en el desierto y les dice, así ustedes van a bendecir a mi pueblo que está en el desierto. ¿Para qué? Para que florezcan. Para que sean como la hierba que sale, como ese árbol que está plantado sobre corrientes de agua, que da sus frutos a tiempo y que su hoja nunca va a caer. Recuerden Isaías, recuerden el Salmo 1, recuerden ahora estas bellas palabras. Dice, así bendecirán a mi pueblo de Israel. Díganles, Yahweh te bendiga y te guarde. ¿Qué se está haciendo? Colocando el nombre de Yahweh. Para que diga, yo soy de Yahweh, yo pertenezco a Yahweh. Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh ilumine sobre ti su rostro y te favorezca. Yahweh dirija a ti su rostro y ponga en ti paz. Así pondrán ellos mi nombre sobre el pueblo de Israel y yo los bendeciré. Esto que llamamos la bendición sacerdotal, que cuando nosotros la pronunciamos, tan solo somos un instrumento sonoro para que sea el maestro Yahoshua, como ese Cohen Gadol, que bendiga a todo su pueblo Israel, haciendo ¿qué? Colocando el nombre Yahweh nuestro Elohim en nosotros, y entonces Yahweh mismo venga y nos bendiga. ¿Y cómo es que nos va a bendecir? Derramando espíritu de santidad sobre nosotros. Dicho de otra manera, con todo respeto para todo el mundo, pero el que no tenga el nombre Yahweh, que no invoque el nombre Yahweh, en el cual no esté el nombre Yahweh, pues no va a recibir esa bendición. Yahweh es generoso, Yahweh es amplio, Él dice que Él hace salir su sol sobre justos y injustos, que da la lluvia sobre justos e injustos, pero de estas bendiciones que estamos hablando y de esta escritura que estamos tocando en particular, es justamente solamente para aquellos los cuales tienen el nombre de Yahweh. Ser de Yahweh. Todo lo que implica, ¿no? Ya lo hablamos precisamente el miércoles pasado con aquello de que no se trata simplemente de pronunciar solamente el nombre, ¿no? Sino honrar, consagrar ese santo nombre, ¿no? Vamos a Ezequiel o Yehezkel, profeta Yehezkel, capítulo 39. Mire, quiero que tengamos aquí, hagamos todo un conector, ¿no? Dice que Yahweh ponga sobre ti su rostro y te dé paz. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti, ¿no? Y te dé vida. Todo eso es que Yahweh tenga su rostro puesto, ¿qué? En su pueblo. Ahora, mire lo que dice el profeta Yehezkel, capítulo 39, verso 23. Dice, las naciones sabrán también que la casa de Israel fue llevada cautiva por causa de su pecado, porque se rebelaron contra mí, yo escondí de ellos mi rostro. Mire que esto, la causa del pecado, es todo lo contrario a lo que leímos allá en Números 6, que es la bendición de Elohim. La bendición de Elohim es que Él tenga puesto su rostro sobre su pueblo, que su rostro esté en ellos, dándoles vida y bienestar. Pero si ellos se mantenían, ¿qué? Aferrados a Elohim. Ahora, mire lo que dice aquí la sentencia, dice, todas las naciones, o sea, no solo Israel va a sufrir el castigo de la dispersión, sino que también dice, esa dispersión es para que todas las naciones se enteren que fue por la causa del pecado, por la causa de la rebelión contra Yahweh, que Yahweh apartó su rostro de ellos. Dice, porque se rebelaron contra mí, yo escondí de ellos mi rostro y los entregué en manos de sus enemigos y todos ellos cayeron a espada. Y ahora miren la belleza otra vez al final del capítulo, verso 29. Es un contraste precioso, ¿no? Dice, verso 29, cuando habla de la restauración, dice, no esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Adonai Yahweh. Y nosotros estamos aquí para testificar como primicias que Yahweh está cumpliendo su palabra, que esa palabra de restauración que le dio a todo su pueblo, porque es para todo su pueblo, ahora lo está cumpliendo en aquellos que Él ha llamado en este tiempo.
Y entonces derrama de su Santo Espíritu en nosotros como una promesa y una garantía que esto que él dijo, que no iba a volver a esconder más su rostro de su pueblo, se va a cumplir y que derramará sobre todo su pueblo espíritu de santidad, la Rúa HaKodesh. Para eso es que estamos, usted y yo, en este camino. Para eso fuimos llamados. Para que también después, sobre todo Israel, sea derramada la Rúa HaKodesh, el espíritu de santidad. ¿Cómo sabe usted si tiene la Rúa HaKodesh? Así empezamos el estudio. Así empezamos esta charla. Es más una charla, ¿no? Espero que sea una charla. ¿Cómo saber? ¿Cómo sabe usted si tiene la Rúa HaKodesh? Entonces, como les decía hace un rato, no es porque hable en lenguas, no es porque haga milagros o portentos, no es porque haga cosas prodigiosas, sino porque usted en la serenidad y en la calma tiene el oído presto para escuchar la apacible voz de Elohim, aquel Elohim poderoso, santo, que lo llama, que lo perdona de su mal proceder, que lo guía al arrepentimiento y que por su bondad y su misericordia derrama de su Santo Espíritu para la obediencia y para toda buena obra. ¿Qué hace el Espíritu de Santidad en nosotros? Consagrarnos, apartarnos para el servicio a Yahweh. Si usted está haciendo estas cosas, entonces tenga la plena seguridad que el Espíritu de Santidad habita y mora en usted. Si usted no está haciendo estas cosas, corra, que esta palabra le genere a usted tal grado de tristeza, que le compunja tanto el corazón, que usted se estremezca y corra delante de Yahweh Elohim y arrepiéntase, vuélvase de sus malos caminos, pida el perdón de sus pecados por los méritos de la don Yahushua HaMashiach y viva en obediencia, consagrado a Él, y entonces el Espíritu de Santidad habitará, morará en usted y sobreabundará hasta que alcance la perfección. Ese es el sentido del Espíritu de Santidad. De ahí un pequeño detalle. Dos detallitos que quiero darles antes de cerrar el estudio, que ya estoy a punto de hora. El primero, entonces el Espíritu de Santidad, ¿qué efecto hace en usted? No le fue dado, repito, para que haga señales, prodigios, magia, maravillas, lo que quiera, no. Si es necesario, el Padre puede utilizar cualquier medio para hacerlo. Lo puede utilizar usted como un instrumento. Si él necesita ejercer o ejecutar una acción de sanidad o lo que sea, lo puede usar usted en cualquier momento o a cualquier otra persona de sus siervos para que haga eso. Pero en general, a su pueblo, a este remanente de su pueblo, porque nosotros tan solo somos un remanente del pueblo de Israel. Nosotros somos esa porción en la cual el Padre Yahweh está cumpliendo sus promesas para después extenderla a todo su pueblo. Espíritu de Santidad, repito, los consagra, los separa, lo aparta para un uso santo. ¿Y por qué es necesario ello? Vamos a leer Hebreos. Vamos a leer solo dos nóticas ya para el final. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, verso 14 dice: procuren la paz con todos y la santidad. Y no se puede entender la santidad si no es el Espíritu de Santidad morando en usted. Repito, no hay otra forma de entenderlo. Y la santidad sin la cual nadie verá a Yahweh. Yo que les decía que hay cosas que son necesarias hacer y sin eso es imposible. El Espíritu de Santidad hace que lo consagra hasta que llegue a esa cabalidad del varón perfecto para llegar un día a ver a Yahweh.
Y como dice el libro de Revelaciones, y entonces él mismo enjugará toda lágrima, secará toda lágrima. Y él dice que será nuestro Elohim y nosotros seremos su pueblo, y él siempre estará con nosotros. Sin santidad, nadie verá a Yahweh. Y eso es para el futuro. Y hoy, nosotros tenemos el espíritu de santidad. La mayor señal de que efectivamente tenemos el espíritu de santidad es si hacemos extensiva esta ordenanza que les dio el maestro Yahoshua a sus enviados antes de ser recibido en el cielo. Y está en Hechos, capítulo 1, verso 7 y 8 para leer el contexto, ¿sí? Lo que el maestro les dijo a ellos, hagámoslo extensivo para nosotros hoy. Nosotros que aguardamos el reino, que aguardamos la restauración de Israel, nosotros que aguardamos que venga el Mashiach como el Rey glorioso que se siente en el nombre de Yahweh sobre su trono a dirigir a todas las naciones. Y deseamos que ese tiempo sea ya en nuestro tiempo, en nuestros días. Y el maestro dice, a ustedes no les toca saber ni los tiempos, ni las fechas que el Padre dispuso por su propia autoridad. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu de Santidad. Y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judá, en Shomrón y hasta en lo último de la tierra. Y aquí los que estamos en Latinoamérica, en un rinconcito de norte a sur, somos lo último de la tierra. Y hemos recibido el Espíritu de santidad para ser testigos del maestro Yahoshua, y la mejor manera de ser testigo del maestro Yahoshua es que cada uno por el poder del espíritu de santidad esté reflejando en su carácter, en su forma de pensar, en su forma de actuar al mismísimo Mesías Yahoshua. ¿Tiene usted el espíritu de santidad? Mírese al espejo y diga, si ve usted y es capaz de ver al Mesías Yahoshua, porque el Espíritu de Santidad se le fue dado para que usted le sea testigo aquí y en cualquier lugar del mundo. Que con estas palabras se consuelen. Que el Padre Yahweh les brinde toda su bendición, todo su apoyo, toda su ayuda y les lleve a alcanzar esa plenitud del hombre nuevo en el Mesías Yahoshua. Un Shabbat Shalom para todos y que el Padre derrame ampliamente sobre ustedes ese espíritu de santidad, la Rúa HaKodesh.